Buenos días, maestro. Buenos días, profe. Este puentecito que se cortó a medias, ¿no? O antes de ustedes de empezar las clases desde las 7. Ok, este, no, pues no, lo último que habíamos visto había sido un poco de que les había puesto. Según yo me quedé con los problemas filosóficos clásicos, donde íbamos a hablar del naturalismo y el positivismo jurídico, es correcto. Así es. Sí, porque según yo habíamos abarcado lo que filosofar en derecho, era la filosofía, las ramas de la filosofía, la vinculación entre la filosofía y el derecho, que la filosofía y el derecho como tal, las diferencias con las disciplinas cercanas, la regla mnemónica, es un poco del objeto de estudio, ¿no? Creo que ya fue cuando se empezó a tratar un poco lo de los grandes problemas filosóficos y que habíamos dado una parte de lo del derecho natural, ¿no? Incluso de los conceptos fundamentales que era la validez, la vigencia, la eficacia, la legalidad y la legitimidad, o no llegamos hasta ahí. No, no llegamos. Bueno, pues Mm. lo voy a manejar desde los grandes problemas filosóficos clásicos, nomás que voy a aprovechar que aprende de Porfirio Díaz para juntarlo con filosofía del derecho. Pues hablar de Porfirio Díaz, pues es inevitablemente entrar en la complejidad de un personaje que pues marcó profundamente la historia de México. Ahora sí que su vida y obra pues permiten discutir uno de los dilemas más profundos de la filosofía del derecho, ¿no? De si es suficiente la ley positiva para pues legitimar el poder o la verdadera legitimidad del derecho que encuentra en su capacidad de garantizar la justicia y la dignidad humana. Eh, dice Mariela que no puede ingresar. Ah, díganle, bueno, déjame que la pongo yo. Pues Porfirio Díaz se ganó un lugar en la historia de México como héroe militar en la batalla del 2 de abril del 1867, ¿no? Al final de cuentas, este triunfo pues selló la derrota del Imperio Maximiliano y abrió las puertas a la restauración de la República en lo que fue decisivo, ¿no? Pues este hecho no fue solo un acto militar, ¿no? Sino que fue un acto simbólico. Mostró pues al país que era posible resistir contra fuerzas extranjeras y pues consolidar lo que era la soberanía. Así que pues, hablando de la materia como tal de filosofía del derecho, pues aquí se enlaza con lo de la legitimidad política que no siempre nace de la ley escrita, sino pues también de los actos históricos que fundan la confianza en un líder. Por así que yo les preguntaría, ¿ese prestigio heroico otorga el derecho a gobernar indefinidamente o puede pues un triunfo en armas justificar un proyecto político de más de 30 años? ¿Ustedes qué dicen? Volveré a preguntar, ¿no? Pues el prestigio heroico pues se otorga el derecho a gobernar indefinidamente o puede pues un triunfo en armas justificar un proyecto político de más de 30 años, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Buenos días, profe. Yo la verdad sí necesito que como que me dé un poquito más
en la pregunta, cómo la está exponiendo, porque así como me la está poniendo, realmente me está costando trabajo procesar lo que me está diciendo. Y no, pues les hablaba de Porfirio Díaz, ¿no? De que pues la legitimidad política no siempre nace de la ley escrita, sino de también estos actos históricos que fundan la confianza en un líder. Les comentaba de que pues antes de convertirse en este dictador que conocemos, pues él era conocido como el héroe del 2 de abril. Y con eso pues yo les pregunto de que si esta confianza que se ganó con este heroísmo que manejó, o sea, pudo justificar este proyecto político de más de 30 años. Pues no, no se justifica, profe. Pero pues fue algo histórico que ocurrió pues en nuestro país y obviamente, ¿no? Como persona, como personaje histórico tiene eh, pues como el lado negativo de haber sido el presidente en ese entonces, pero pues también hay muchas cosas positivas que realizó dentro de su mandato. Pero pues sí, al final de cuentas es un como fue más lo negativo que nos dejó en el país. Ujú. Y pues no se justifica el hecho de que gracias a que, ay, tuve sí fue como militar, fue una persona que fue muy buena en ese aspecto, pero como presidente, pues abandonó al pueblo al final de cuentas. Entonces, pues sí, no se justifica que por una victoria se haya tomado tanta libertad de haber hecho por más de 30 años, haber tenido la presidencia, o más bien la dictadura en México. Ujú. ¿Alguien más? Sí, pues hay que entender que esta victoria, pues al final de cuentas, pues derrota al imperio de Maximiliano, ¿no? Y esto fue importante para la República. Con bases a esta victoria, pues es que llega al poder. Igual todos también se podría hablar de Santo López de Santana, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta parte porfiriana. Así que, pues el lema del porfiriato, pues era orden y progreso, ¿no? Se reflejó con claridad donde estaba la influencia del positivismo de Augusto Comte, que pues planteaba que la sociedad pues debía regirse por el método científico y la búsqueda de estabilidad. Así que en el México de Díaz, pues se impulsaron códigos modernos como fue el civil y el penal, y además de que se reforzó su profesionalización del aparato judicial, donde se garantizó la estabilidad monetaria y se atrajo pues la inversión extranjera, y pues al final de cuentas estuvo el ferrocarril donde unió las regiones enteras, ¿no? Esto favoreciendo el comercio y la movilidad. Ahora sí que en la filosofía del derecho, pues es un ejemplo claro de cómo la ley positiva puede convertirse en un instrumento de progreso material, ¿no? Pero pues también es un ejemplo de cómo lo límite, ¿no? Del positivismo extremo, pues puede justificar la permanencia en el poder, la represión de opositores, bajo el argumento de que todo está conforme a la ley. Ahora sí que el régimen de Porfirio Díaz pues respetaba las formas jurídicas donde pues había elecciones, congresos, tribunales. Sin embargo, pues esas instituciones estaban subordinadas al poder presidencial. Así que pues lo legal no siempre coincidía con lo justo. O sea, legalmente pues se otorgaban las concesiones a empresas extranjeras para explotar los recursos. Legalmente se despojaba de tierras a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Legalmente se reprimían las huelgas como las de Cananea o Río Blanco, ¿no? Pero pues desde el punto de vista moral, pues estas prácticas son cuestionables. Así que aquí pues se muestra el corazón de la filosofía del derecho, ¿no? Donde está la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Ahora sí que si analizamos el contrato social y el Porfirio Díaz, pues desde la perspectiva de Hobbes y Locke, e incluso la de Rousseau, pues Pues Thomas Hobbes nos diría que pues Porfirio Díaz garantizó la paz civil en un país que venía de guerras y por ello pues su gobierno se justificó con poder absoluto, ¿no?
Si nos vamos a la teoría de John Locke, pues él señalaría que se violaron pues, los derechos naturales de la propiedad y la libertad, especialmente pues al despojar las tierras comunales y al reprimir a los trabajadores, ¿no? Si nos vamos a lo que diría Juan Jacobo Rousseau, pues este afirmaría pues que la soberanía popular se anuló y pues el pueblo dejó de decidir y se impuso a la voluntad de un solo hombre. Pues con esto quiero poner a Porfirio Díaz como un caso práctico para entender el contrato social y la necesidad de los límites del poder, ¿no? Así que, pues, pues no todo en el porfiriato es negativo, ¿no? La historia debe juzgar con equilibrio y pues si hablamos de lo rescatable, pues hubo una modernización económica y una estabilidad política, hubo creación de infraestructura, donde pues hubo ferrocarriles, telégrafos y las obras públicas, donde hubo un reconocimiento internacional de México, hubo una consolidación de un sistema legal más estructurado, incluso pues su papel como era militar que defendió la soberanía nacional pues estuvo presente. Ya lo que se puede criticar, pues es lo que ya venía comentando la compañía. Una reelección indefinida, una represión política, social, la desigualdad económica, la exclusión de los sectores populares, e incluso la reducción de la democracia a mera formalidad, ¿no? Que, pues Porfirio Díaz nos permite comprender que el derecho, pues es un arma de doble filo, ¿no? O sea, puede ser una herramienta de progreso y estabilidad, pero pues también puede servir para legitimar pues las injusticias cuando pues se aleja de la moral y la justicia. Ahora sí que desde la filosofía del derecho, ahora sí que el porfiriato pues nos deja tres enseñanzas, ¿no? Número uno, pues que la legalidad no basta. Las leyes deben estar vinculadas a principios de justicia. En segundo lugar, pues podríamos decir que el poder necesita límites, ¿no? Incluso los héroes pueden caer en el autoritarismo. Y en el número tres, pues el verdadero progreso no puede sostenerse sin equidad y respeto a los derechos. Ahora sí que ya para terminar con Porfirio, pues me toca preguntarle si el orden y el progreso pues justifican sacrificar la libertad y la justicia. ¿Ustedes qué dicen? Es claro que no, es claro que no debes, este, se puede sacrificar el orden y el progreso por la libertad o por toda la igualdad, más que nada, porque eso es lo que se busca todos por todos los gobiernos, que haya una, por lo menos una balanza más justa para todos los niveles, tanto así como los ricos como los pobres. Y claro que los pobres tengan más oportunidades también, pero no que también todo para el pobre y nada para el rico. Entonces, creo que debe siempre estar equilibrado. Esa es la realidad. Ujú. ¿Alguien más? Buenos días. Yo creo la libertad sería cuestión de revisar hasta dónde sería, ¿no? O sea, de qué libertad estamos hablando, ¿no? Porque puede haber libertades que rebasen precisamente la justicia, ¿no? Entonces, esa sería la única parte que yo sí pondría en cuestión. Definitivamente no se debe de sacrificar, sobre todo la justicia, ¿no? Nunca, pero la libertad, esa sería algo que tendría que revisarse el límite de hasta dónde sería una libertad que se podría dar al, pues a todos, ¿no? O sea, al pueblo y al gobierno. Ujú. Para empezar, yo creo que eso, perdón, profe, que lo interrumpí. No, está bien, está Para bien. empezar, yo creo que por ahí empezamos, porque, bueno, a mí en lo personal, si hablamos de Porfirio Díaz, creo que la historia lo deja en un buen lugar y en un mal lugar, porque habla de desarrollo, habla de que trajo mucho, vamos a decir, mucha tecnología al país, pero también dentro de todo eso, se, o sea, hay pruebas de que hubo mucho apoyo al rico y el pobre, pues como bien lo dice usted ahorita, hubo despojos de tierras, etc. Pero también esa historia que nos han marcado, o sea, nos han dicho, es es lo que te quedas, o sea, ahora sí que si nos ponemos muy filósofos, nos podríamos preguntar,
qué realmente es libre, porque yo creo que en estos años, en estos tiempos, simplemente no hemos sido libres. Lo que se creó la revolución sigue estando al final de cuentas, pues todavía pegando, porque siguen habiendo despojos de tierra, y eso no lo hablo de ahorita en este últimos sexenios, lo hablo durante todo, desde que se acabó la revolución, sigue habiendo lo mismo, sigue habiendo esa, no pues apoyo al más pobre, sino al contrario, sigue habiendo más afectaciones para el pobre. No hay escuelas en todavía en lugares que pues ya debería de haber, porque eso es lo que se buscó en la revolución, igualdad. Entonces, ¿realmente somos libres? Esa es la pregunta, yo creo. Y más entrando en filosofía, ¿no? Ujú. ¿Alguien más o alguien que quiera complementar lo de su compañero? Sí, pues definitivamente analizar un poco la historia de Porfirio Díaz, pues sería un tema discutible y aparte, pues ya la parte de que se podría abordarla con filosofía ya se tomó, ¿no? Este, yo soy fanático un poco de la historia y yo me quedo con varios personajes que podrían considerarse villanos, ¿no? Pero con la parte de Porfirio Díaz yo me quedo de donde despojan el imperio de Maximiliano para atrás, ¿no? O sea, ya lo que hizo como presidente no es tanto de mi agrado. A mí me gusta más todo lo que hizo antes de llegar. Y eso incluso se le ponía alto por todo al presidente Benito Juárez, ¿no? Sí, lo, lo de, lo que comentabas, pues sí, sí tiene un poco de razón, ¿no? Eh, ya si nos vamos a la segunda pregunta que les tenía planteada era de que, pues, ahora sí el porfiriato que había sido un ejemplo de positivismo jurídico llevado al extremo, ¿no? Donde, pues, ahora sí que, pues, fueron guiados un poco por este idealismo de que pues fue un héroe en su momento, y cosa que también lo hicieron con Antonio López de Santana, porque pues fue presidente en varias ocasiones, ¿no? Simplemente porque pues había defendido a México de las invasiones extranjeras y pues era un líder, entre comillas, para los mexicanos, y es por eso que pues lo ponían de presidente y que, oye, que ya no hay nadie más que poner, y pues ponlo a Santana, todo el mundo lo quiere, ¿no? Incluso Santana pues era presidente, pero ni siquiera estaba en el puesto como tal. Y ahí es como se llevó un poco el positivismo jurídico al extremo con el porfiriato, donde que se dejaron guiar porque el Maximiliano de Habsburgo, pues se supone que era el emperador en ese entonces, y si no hubiera sido por Porfirio Díaz, pues hubiéramos caído en un imperialismo, ¿no? Igual si analizamos lo que quería Maximiliano, pues no estaba tan mal, ¿no? Pero pues, al final de cuentas, se supone que para eso nos independizamos. Eh, la pregunta que yo me gustaría hacerles es de que, pues, ¿qué creen que diría un naturalista sobre la permanencia de Díaz en el poder? ¿Qué creen ustedes que un naturalista diría sobre la permanencia de Díaz en el poder? Pues creo que lo vería pues mal, ¿no? Porque pues se centra más que nada en pues en los principios morales y en pues los derechos, ¿no? Propios de la persona. Entonces no lo vería mal porque él sí tuvo como esa parte que utilizó el derecho positivo para pues para intentar, ¿no? Que avanzara el país como tal, pero pues decreció el derecho natural. Por lo tanto, creo que un naturalista pues diría como, pues, pues no, o sea, no está bien, porque pues en esa parte sería como un buen ejemplo de la tarea que nos dejó, profe, que esta sería una consecuencia, el porfiriato fue una consecuencia de, de que hubiera más derecho positivo en el país, o sea, y
pues lastimosamente, ¿no? El derecho natural se perdió en gran cantidad y por lo tanto pasó todo lo que pasó en esa parte de la historia del país. Entonces no creo que estaría muy de acuerdo. Ujú. ¿Alguien más que quiera contar la pregunta? Pues sí, definitivamente un jus naturalista afirmaría que, pues, aunque la reelección estuviera permitida por la ley positiva, pues esta violaba un poco los principios de la justicia universal, ¿no? Pues hablando del respeto a la libertad, la igualdad y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Ahora sí que para el naturalismo, pues las leyes que se apartan de la justicia carecen de legitimidad, aunque estén escritas en la Constitución. Ahora sí que, pues, ya viéndolo desde el derecho natural, la permanencia de días en el poder sería ilegítima y contraria a la verdadera justicia, ¿no? Y esto pues iría un poco a lo que les preguntaba al principio, de que si el orden y el progreso justificaban sacrificar la libertad y la justicia. Ahora sí que, pues, la experiencia del porfiriato muestra que el orden y el progreso pueden traer beneficios materiales, como pues, la estabilidad económica, el desarrollo de la infraestructura, pues sin embargo, ahora sí que cuando estos se logran sacrificando libertades y principios de justicia, pues ahora sí que el costo social es demasiado alto. Ahora sí que la historia mexicana nos demuestra que el progreso sin justicia genera las tensiones que pues tarde o temprano estallan en crisis como ocurrió allá por la Revolución del 1910. Así que el orden y el progreso no son fines suficientes y que deben de acompañarse con la justicia y el respeto a la dignidad humana. Así que, pues, pues el porfiriato es un claro ejemplo de cómo el positivismo jurídico pues puede volverse extremo, pues cuando la ley se consigue únicamente como un instrumento pues de orden y pues sin considerar la conexión con valores superiores como la moral y la justicia. Y eso ya hablando de las elecciones a mañana, las relaciones indefinidas, incluso de las leyes que permitían el despojo de tierras que eran legales, pero pues mostraban cómo la norma escrita se puede volver pues un instrumento de poder y control. Así que el caso de Porfirio Díaz pues, nos enseña que el positivismo, sin los límites éticos ni los principios superiores, pues puede servir para legitimar las injusticias. Y pues quedaría preguntarnos, ¿es posible rescatar algo positivo de un régimen autoritario? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no. Ujú. ¿Por qué crees que no? Ay, perdón, se me bloqueó mi pantalla. Eh, pues así como lo dice la palabra, no un régimen autoritario, o sea, todo se trata de lo que yo estoy imponiendo, de mi autoridad y dependiendo de eh, los valores morales que tenga la persona, pues es definitivamente como va a afectar a la sociedad. Entonces, en este caso, por lo que estoy escuchando, porque la verdad no sé mucho de historia, lo voy a revisar, lo voy a estudiar, este, pues en manos de una persona que es injusta, que es autoritaria, que piensa únicamente en su propio beneficio, entonces perjudicaría la, la libertad, la justicia y los derechos de la sociedad. Ujú. Sí, o sea, tu punto es válido, ¿no? Pues al fin de cuentas, la historia nos ha enseñado cómo los regímenes autoritarios pues no tienen punto de defensa, ¿no? Pero cuando yo les pregunto que si es posible rescatar algo positivo, pues la respuesta es que sí, aunque se debe hacer con cautela, por lo mismo que tú comentabas, ¿no? De que sigue siendo un régimen autoritario. En el caso de Díaz, pues se pueden rescatar los avances materiales, ¿no? El crecimiento económico, la construcción de los ferrocarriles, incluso la estabilidad política y el reconocimiento internacional de México. Pues al final de cuentas esos logros muestran más que nada que pues un régimen autoritario pues puede aportar la modernización, ¿no? Sin embargo, pues al no estar acompañado de lo que es la justicia y la participación democrática, pues esos avances pues resultan incompletos y generan las desigualdades profundas. Así que se pueden rescatar ciertos aspectos positivos, pero el costo social de la represión, la desigualdad y la falta de libertad
pues demuestran que esos logros no justifican un régimen autoritario. Creo que lo podemos manejar un poco con lo que está pasando con Nayib Bukele, ¿no? De que ahorita pues ya, ya generó una cierta paz en el país con, pues ahora sí que transgrediendo los derechos humanos de los delincuentes, pero pues como él lo dice, ¿no? Ajá, si tengo que violentar sus derechos humanos para velar por los derechos del pueblo que es mayoría, es un precio que está dispuesto a pagar, ¿no? O sea, no es lo correcto, pero pues sí estaba complicada la situación del Salvador, ¿no? Donde pues la Mara Salvatrucha pues era de las mafias más peligrosas del mundo y pues yo no digo que esté bien, pero pues sí este régimen autoritario que pues, ya va encaminado para allá porque todavía no llega a tal punto, pues, pues sería otro tema a debatir, ¿no? Ahorita ya no hablaremos un poco más de esta parte porque pues, al final de cuentas todavía sí tendremos que abarcar el disnaturalismo y toda esta parte en la materia. Así que hacer un comentario antes de ya de continuar. Profe, yo recuerdo, Ujú. ¿Cortó el micrófono? Mm, ¿Ibas a decir algo? Se cortó el micrófono. ah, perdón, que si mal no recuerdo, hoy es un buen día para hablar de Porfirio Díaz porque, hasta donde recuerdo, hoy sería su cumpleaños. Sí, pues por eso fue lo que comenté al principio. O sea, aprovechando que es su cumpleaños, vamos a meter a Porfirio Díaz en la materia. Sí, porque nació en 1830, un 15 de septiembre, Ujú. Sí, y es ya como, falleció en Francia. sí, es como se lo mencioné. Soy fanático yo de Porfirio Díaz, Agustín Iturbide, Maximiliano de Habsburgo y Antonio López de Santana. O sea, para mí son los héroes mexicanos, nos los han vendido como villanos. O sea, sí son villanos, ¿no? Al final de cuentas, pero fueron corrompidos en algún punto de la historia. No siempre fueron los malos. Incluso de Agustín Iturbide podríamos decir que no es un villano como tal, pero pues, como era emperador, así nos lo venden, ¿no? Como villano. Igual con las intenciones que tenía Maximiliano de Habsburgo, o sea, nada más porque era un extranjero que se estaba haciendo de poder que había sido impuesto por los europeos, pues también lo vemos como villano, pero en sí todo lo que planteaba y sus ideas pues eran buenas. De Antonio López de Santana, si él no se hubiera deschavetado después de haber perdido su extremidad en la guerra y agarrar un rencor fuerte con los estadounidenses y que pues después de esta parte de la historia que haya hecho todo lo posible para vengarse de los estadounidenses. Créanme que ahorita en vez de Mercado Hidalgo podríamos hablar de Mercado López de Santana o Boulevard López de Santana, o sea, todo, ciertas calles que tengan jerarquía tendrían el nombre López de Santana, ¿no? Aquí lo complicado fue de que sobrevivió y perdió el rumbo. Y así podríamos irnos con distintos sujetos de la historia. Pero ya hablemos un poco de los problemas filosóficos clásicos. ¿No? Así que el naturalismo pues sostiene que el derecho para ser plenamente tal pues debe conformarse a ciertos principios morales, ¿no? Ya siendo los naturales, los racionales o los divinos. Y esto que pues que aporta un anclaje crítico frente a las leyes injustas y pues su reto al final de cuentas es fijar los criterios objetivos de esa moral superior y lidiar con colisiones de valores. Nos vamos al positivismo jurídico, pues este afirma la separabilidad conceptual entre el derecho y la moral, donde está la validez que depende de los hechos sociales, donde pues, están las fuentes, el procedimiento y la autoridad, ¿no? Y no tanto de su bondad moral. Ahora sí que las virtudes del positivismo jurídico
pues está la seguridad jurídica, la certeza, la previsibilidad y pues entre los retos que se encuentran pues es el explicar la obligación más allá de la sanción y resolver los casos difíciles, ¿no? Esto pues hablando de la laguna, las antinomias y los principios. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Aquí existen unas variantes, ¿no? El positivismo inclusivo, pues que nos permite que criterios morales forman parte de la regla de reconocimiento si el sistema lo dispone. Eso es hablando del control de constitucionalidad con los principios y del positivismo excluyente que niega que criterios morales puedan ser criterios de validez. El realismo jurídico, pues, define el derecho por lo que hacen los jueces y las autoridades, ¿no? Al final de cuentas, el derecho, pues, es una predicción de decisiones y por la virtud de este es la atención a la práctica real, donde, pues, el riesgo que puede enfrentar el realismo jurídico es que se reduce el derecho a sociología o psicología de los jueces y pierde su normatividad, ¿no? Si nos vamos al interpretativismo de Working, nos dice que el derecho es una práctica de interpretación moral de textos y precedentes, que es guiada por los principios que igual consideración y el respeto. Y al final de cuentas, el interpretativismo de Working integra las reglas y los principios que explica los casos difíciles mediante las ponderaciones al final de cuentas, el interpretativismo de Working, el reto que enfrenta es la objetividad y el control de la discrecionalidad. Ahora sí que cuando nos vamos a la práctica forense, pues se suele combinar todas estas perspectivas que pues está el positivismo, naturalismo, el realismo procedimental, incluso la interpretación principal. Aquí entre paréntesis, pues ya vamos de qué va cada cosa, pero en sí se juntan un poco de todo, ¿no? Ahora sí que si vamos a la relación del derecho y la moral, pues está la separación conceptual, ¿no? El positivismo propiamente, ¿no? Donde que pues una norma puede ser válida aunque sea inmoral, pues ahora sí que esto es cierto hasta que se valide ante un tribunal, ¿no? Y si hablamos de la conexión necesaria, que viene siendo el naturalismo, pues nos dice que la grave inmoralidad afecta a la condición de derecho en sí pleno. Ya aquí les pongo las vías intermedias, que puede ser el positivismo inclusivo, ¿no? Donde pues la Constitución puede elevar los principios morales a criterios de validez. Y el interpretativismo, donde los principios son parte del derecho, no externos a él. Donde la moral adecuada pues es interna a la práctica jurídica. Así que aquí está el ejemplo de una ley de tránsito que pues autoriza las detenciones sin causa razonable. Si nos vamos al positivismo, pues esta es válida si siguió un procedimiento y no contradice las superiores. Esto pues al llegar hasta la revisión constitucional. Si nos vamos al naturalismo, pues esta padece una injusticia que cuestiona su estatus, porque pues no hay causa razonable. Si nos vamos al interpretativismo, este debe interpretarse a la luz de los principios, si hay una dignidad o un debido proceso. Esto limitando pues su alcance. Ahora sí que les digo, pues es una ley de tránsito que autoriza las detenciones sin causa razonable y pues si nos vamos al positivismo, pues es válida si cumple con todos los procedimientos para crearse la ley. Si nos vamos al naturalismo, pues no parece de la injusticia, ¿no? Porque pues no hay una causa razonable para que te detenga. No, el siguiente tema pues es la obligatoriedad jurídica, el por qué obedecer, ¿no? Aquí les pongo cinco puntos de por qué habría de obedecer. La primera pues está manejada por la autoridad como servicio, ¿no? Ahora sí que obedecemos porque la autoridad nos ayuda a cumplir mejor razones que ya tenemos.
Incluso pues las normas crean razones excluyentes que pues son las guías que sustituyen el cálculo caso por caso. Si nos vamos al segundo, el punto de vista interno, pues un sistema obliga cuando funcionarios y ciudadanos adoptan pues una actitud interna de aceptación de la regla. Al final de cuentas pues explica la normatividad sin recurrir a moral sustantiva, aunque reconoce pues una mínima moral de mantenimiento social. Vamos al mandato y la sanción, pues la obligación deriva de la amenaza de sanción respaldada por un soberano. Es un modelo clásico y útil para describir la obediencia, pero pues insuficiente para explicar las normas de competencia o los deberes de los jueces. Vamos a la equidad y el fair play. John Rawls, él nos marcaba que era un esquema cooperativo del que pues nos beneficiamos, que era justo aportar conforme a las reglas y pues el polizón viola la equidad. Ya en la coordinación, pues están las reglas que resuelven los dilemas de la coordinación, donde pues obedecer es racional si todos esperan que los demás sigan reglas. Ahora sí que la diferencia clave pues es el motivo sociológico de la obediencia, ¿no? Contra la relación normativa de la obligación, ahora sí que lo que de hecho se mueve o con lo que justifica el deber, ¿no? Un positivista puede describir motivos sin aceptar que la moral sea criterio de validez, y un naturalista insistirá en que la obligación jurídica requiere justificación moral. Tienes que- ¿Dudas, preguntas aquí antes de continuar ya con los conceptos fundamentales? No, Eh, pues toca hablar de los conceptos fundamentales como tal, ¿no? La validez, la vigencia, la eficacia, la legalidad y la legitimidad. Esto ya lo debieron haber visto en la materia de introducción al estudio del derecho. Con la validez, pues hablamos de la pertenencia de una norma al sistema conforme a los criterios de reconocimiento. Ahora sí que podemos ver la imagen que tenía, ¿no? Donde pues, está la pirámide normativa, donde pues cada norma deriva su validez de otra superior, culminando pues en la Constitución. Ahora sí que un ejemplo de ello es pues un reglamento municipal que está expedido por una autoridad sin competencia que carece de la validez, aunque sea obedecido, pues si nos vamos a la vigencia, pues estamos hablando del periodo en que la norma está en fuerza, ¿no? O sea, tras que es publicada y antes de que sea derogada o suspendida. Estas pueden diferirse mediante cláusula de entrada en vigor, donde pues la vigencia puede cesar por derogación, declaratoria de invalidez o pérdida de. Si nos vamos a la eficacia, pues vamos al grado de cumplimiento y aplicación real, donde pues una norma válida y vigente puede ser poco eficaz si la comunidad no la cumple o las autoridades no la aplican. La eficacia pues puede variar por diseño normativo, donde están las capacidades institucionales, la cultura jurídica, los incentivos y el control social. Aquí les iba a poner un cuadro comparativo, no sé si me olvidó ponerlo, ¿no? Donde pues está la validez con la pertenencia, la vigencia contra la temporalidad de fuerza y la eficacia de cumplimiento real, ¿no? Al final de cuentas, pues la eficacia no convierte en válida una práctica, sino que pues la invalidez no, tampoco implica automáticamente la ineficacia social, ¿no? No sé si alguien pudiera decirme un ejemplo de una ley que no sea eficaz, que ustedes crean que no se, no se hace valer como tal. Pues podríamos hablar de la ley seca durante las elecciones de México. O sea, se supone que la ley seca es para que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas durante
los días de elecciones, o pues esto para evitar los altercados y los desórdenes públicos, o que pues, los ciudadanos voten bajo los efectos del alcohol. Pues el problema básico viene de que, ok, no van a vender alcohol tal día, pues lo compro un día antes, ¿no? O de que a los negocios lo venden de manera clandestina, o de que pues que no haya evidencia contundente que el consumo de alcohol tenga un impacto directo en la seguridad de la jornada electoral, ¿no? Así que, pues es una ley vigente y pues su aplicación resulta pues limitada y muchas veces es ineficaz porque pues no logra evitar el consumo del alcohol ni pues garantiza mayor participación o civilidad en el voto. Así que ese es un ejemplo de cómo una ley puede estar y ser ineficaz. Y por último, hablar de la legalidad contra la legitimidad, donde pues la legalidad pues, está la conformidad con las normas válidas y vigentes, y la legitimidad nos habla de la justificación moral y o democrática de una autoridad o norma. Ahora sí que una multa puede ser legal, pero cuestionablemente legítima si el reglamento pues es desproporcionado o fue aprobado sin procedimiento democrático adecuado. En sistemas constitucionales, pues la falta de legitimidad sustantiva puede conducir a la invalidación por inconstitucionalidad. O sea, esto quiere decir que, pues, que los procedimientos justos, el respeto a los derechos, la responsabilidad y la participación, incluso la transparencia, pues no sea emitida conforme al reglamento o de que se haga lo que se quiere. ¿Cuáles son las herramientas para la práctica? Pues hablemos de la interpretación y la argumentación, ¿no? Habíamos hablado un poco de cómo entra la interpretación de las normas de un juez, donde, pues lo de la ambulancia en el parque que les decía, ¿no? De que un juez se puede ir a lo literal y otro se puede ir a lo teleológico. Pues hablemos pues, de estas cuatro partes. La interpretación, pues puede ser literal, sistemática, histórica, teleológica, conforme a Constitución, por persona, favor libertatis, la presunción de inocencia y la proporcionalidad. Aquí, aquí pues ya lo vieron tanto en introducción al derecho, ¿no? Literal, pues lo que le decía que se manejan tal cual punto y coma. La histórica, pues ahí van a revisar un poco la esencia de por qué fue creada la ley y a ver si aplican en esta parte que se va a sancionar. La teleológica es qué es lo que busca la norma como tal, ¿no? Si la ley me dice que está prohibida la ambulancia en el parque para que no se altere el orden, pero si la ambulancia decidió meterse para salvar una vida, pues al final de cuentas esta no infringe con el sentido que está la ley. Vamos a las antinomias, pues hablamos un poco de la jerarquía, ¿no? Donde primero viene la Constitución, luego viene la ley, luego viene el reglamento, donde también se encuentra la especialidad, donde la cronología, la competencia, y pues cuando hay colisión de principios, pues procede la ponderación, ¿no? Donde está la adecuación, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto. Luego vienen las lagunas, donde pues, está la analogía legis, la analogía juris, los principios, la integridad interpretativa. En derecho penal, pues rige el principio de la legalidad estricta, ¿no? Ahora sí que pues no hay delito ni pena sin ley previa. Ahora sí que en derecho penal, pues se prohíbe la analogía in mala parte. Pues esto lo- me- siempre lo pongo de ejemplo lo del caso del pozolero. En su momento, pues desaparecer cuerpos sin ácido no estaba en el Código Penal. Y ahorita ya lo adecuaron para que no exista otro personaje como él. Ahora pasemos con la argumentación. Ahora sí que identificar las normas aplicables, especificar los hechos probados con estándar correspondientes y
el resolver las antinomias, el interpretar conforme a las metodologías justificables, y si hay colisión de principios, pues explicitar los pesos y razones, concluyendo con regla del caso, ¿no? Con los efectos. Aquí, pues cabe destacar que hay errores típicos a evitar, ¿no? Donde está la eficacia con la validez, donde que muchos incumplen una norma, no la invalidan, ¿no? Y que una práctica sea común, tampoco la valida. Igual la obligación con el miedo. Ahora sí que reducir la obligación jurídica a la sanción ignora la autoridad legítima con la cooperación y el punto de vista interno. Así que ahí entra de que, ay, tengo la obligación de acatar eso, pero pues con el miedo no, no debería ser, ¿no? El texto con la norma. Ahora sí que la norma es el sentido interpretado de texto a la luz del sistema y pues una cosa es el texto y otra cosa que sea una norma. Y la otra, el otro error común, pues, es que todo es moral, ¿no? Ahora, no todo conflicto es ético. O sea, primero hay que delimitar las fuentes, la competencia, la jerarquía y la técnica legislativa. Y luego, ¿no? También la falacia naturalista, donde pasar de es a debe ser, tiene un puente justificativo, pues. O sea, todo tiene que estar justificado, ¿no? O sea, nada puede ser nomás porque sí. Incluso, pues, hablar del deber ser, tienes que justificar esta parte. Y luego el confundir la legalidad con la legitimidad, ¿no? O sea, puede haber actos legales, pero pues legítimos. Incluso las prácticas socialmente eficaces, pero ilegales. Aquí les pongo, pues, un glosario ampliado, donde, pues, les puse lo que era la validez, vigencia y la eficacia, ¿no? La regla del conocimiento, el principio, la laguna, el derecho subjetivo, la competencia y la antinomia, ¿no? Que básicamente era casi todo lo que ya se explicó anteriormente. Ahora sí que el problema fundacional, ¿qué une y qué separa al derecho y la moral? O sea, pues todo orden jurídico pretende dos cosas a la vez, ¿no? La autoridad y la corrección, ¿no? O sea, unos que sus reglas se obliguen y pues otros que merezcan la obediencia. Pero ahora sí que, ¿de dónde viene la fuerza obligatoria de la norma y cómo se relaciona con su justicia, ¿no? Así que si la obligación jurídica fuese solo el bien a la sanción, pues el derecho sería un catálogo de amenazas, ¿no? Así que si fuese pura moral institucionalizada, pues se pierden los criterios públicos de la identificación del derecho, pues entregando pues su contenido a las instituciones cambiantes. Ahora sí que ya con ello, pues nos iremos ahora sí al naturalismo, el positivismo como tal. Pues el naturalismo promete que el derecho no puede separarse totalmente de la moral, ¿no? Una ley que viola radicalmente la justicia deja de ser en sentido pleno una ley. Así que y el positivismo promete la seguridad, ¿no? El de distinguir la pertenencia del derecho y la valoración que permite operar con las reglas públicas sin convertir cada disputa en plebiscito moral. Así que ninguno de los dos por sí mismo agota el fenómeno. La práctica contemporánea pues muestra que necesitamos los criterios formales, ¿no? Incluso de los principios que orienten la corrección y pues especialmente en el constitucionalismo de derecho. Así, pues el naturalismo pues sostiene la existencia de los principios morales o jurídicos universales anteriores y superiores al derecho positivo. Y el dispositivismo pues concibe el derecho como un conjunto de las normas creadas por la autoridad humana que están separadas de consideraciones morales. Que el derecho natural, o jus naturalis. Pues este postula que existe un conjunto de principios de justicia y normas morales intrínsecas a la naturaleza humana, ¿no? Es a cualquier legislación humana.
Estos principios pues conforman el derecho natural, que pues serviría de fundamento y límite al derecho positivo, siendo las leyes hechas por los hombres. Así que la idea de un mundo natural justo, pues es muy antigua, ¿no? Ya en la filosofía griega se distinguía entre lo que es conforme a la naturaleza y lo que es producto de convenciones humanas. Así que los estoicos en la antigua Grecia y Roma desarrollaron la noción de una ley natural universal, basada un poco en la razón humana y accesible a todos mediante la recta razón. Así que esta tradición fue asumida por pensadores romanos como Cicerón, quien la sintetizó con conceptos jurídicos romanos. Ahora sí que durante la antigüedad clásica, la concepción estoica de logos pues dio la base a la idea de que existe una ley natural válida en todo tiempo y lugar, por encima de que están las leyes de cada estado. Cicerón en su obra de Legibus y otros escritos, pues afirmaba que la verdadera ley es la recta razón conforme a la naturaleza de aplicación universal, inmutable y eterna. Que para Cicerón, pues el derecho auténtico debía reflejarse ese orden racional natural, donde pues la ley natural pues era entendida como la lex ratio, donde existía un conjunto de principios descubiertos por la razón basados en las inclinaciones naturales del ser humano hacia el bien, ¿no? Así, por ejemplo, Cicerón pues enumeraba pues entre estas inclinaciones fundamentales la autoconservación, donde estaba también la procreación y la educación de la prole, la vida de la sociedad y la búsqueda de la verdad, donde pues a partir de ellas derivaban todos estos preceptos naturales, ¿no? Ahora sí que, pues esa visión sostenía que las leyes humanas pues debían concordar con dichos principios racionales, ¿no? Si una ley positiva contradecía las leyes naturales, pues carecería de la legitimidad. Que en los primeros siglos de nuestra era, pues la tradición del derecho natural fue asimilada y reinterpretada por el pensamiento cristiano, donde hubo teólogos como San Agustín de Hipona, donde se incorporó la noción de una ley eterna dictada por Dios, de la cual pues la ley natural sería pues sería participación, ¿no? Ahora sí que Agustín célebremente declaró la lex injusta no es ley, o sea, ley injusta no es ley, ¿no? Con esta frase, pues enfatizaba que si una norma dictada por la autoridad humana es contraria a la justicia, pues entonces carece verdaderamente la validez obligatoria. Ya después en la Edad Media la filosofía escolástica, pues principalmente con Santo Tomás de Aquino, pues desarrolló sistemáticamente la teoría del derecho natural. Tomás de Aquino, pues en su suma teológica, definió la ley natural como la participación de la criatura racional en la ley eterna divina. Según Tomás, pues Dios a través de la razón humana, pues nos ha dado a conocer ciertos principios primeros de la ley moral. Ahora que hacer el bien y evitar el mal, o el no hacer a otros lo que no quieras para ti, de los cuales pues se desprenden preceptos secundarios como el no matarás, no robarás. Y pues estos preceptos universales constituyen el núcleo de... Así que Tomás de Aquino pues sostenía que el ordenamiento humano pues debía basarse en la ley natural, ¿no? No obstante, pues admitía que en algunos casos un súbdito podría tener la obligación de obedecer una ley injusta para evitar un mal mayor. Por ejemplo, pues un levantamiento violento que pues empeore la situación general. Ahora sí que siempre que la injusticia no fuera gravísima. Eso pues mostraba una actitud prudencial, aunque pues una ley injusta pues no vincula en las conciencias, porque pues, la desobediencia abierta podría a veces conllevar las consecuencias más perjudiciales para el bien común, por lo cual pues habría que sopesar el contexto antes de resistir. En todo caso, pues la teoría tradicional pues decía que ninguna ley humana puede derrogar la ley natural. Ahora sí que si lo intenta, pues se trataría de un abuso de poder sin fuerza de obligar en justicia. De cuentas, con la influencia de Tomás de Aquino y la escolástica, pues se extendió más allá de la Edad Media, ¿no? Empecé especialmente allá por España y luego en América, donde pues en el siglo XVI, pues la segunda escolástica española, pues aplicó los principios tomistas a las nuevas realidades, como la conquista de América, y pues un ejemplo de ello puede ser lo de Francisco de Victoria, ¿no? Seguido después por Francisco Juárez, donde se defendió que los indígenas del Nuevo Mundo pues tenían los derechos naturales que debían ser respetados, igual que los europeos.
Al final de cuentas, pues Victoria argumentó contra las justificaciones de la conquista que pues negaban la humanidad o los derechos de los nativos. Esto pues aplicando la noción de la ley natural y del jus gentium, ¿no? Donde pues sostuvo que pues los indios poseían derechos fundamentales y pues que estaban derivados de su dignidad humana y que pues ninguna bula papal ni ley colonial podía legítimamente violarlo, ¿no? Esta línea pues del pensamiento naturalista pues sentó las bases tempranas para lo que hoy llamamos derechos humanos universales. Ahora sí que la tradición del derecho natural pues nutrió los discursos en defensa de la justicia que incluso estuvo frente a la ley positiva de la época, que fue la ley de las Indias y todo eso, especialmente pues en el contexto latinoamericano colonial. En la época moderna, ya por los siglos 17 y 18 pues están las leyes del derecho natural que se transformaron, ¿no? Donde pues tuvieron los filósofos laicos como Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, que desarrollaron sus propias versiones de derechos naturales y los tratos sociales, ¿no? Aunque pues se apartaron de distintos grados de la teología escolástica, pues mantuvieron la noción de un estado prepolítico en el que existen ciertos derechos o leyes naturales inherentes al ser humano. En esta etapa, pues se suele llamarse el naturalismo racionalista o ilustrado, ¿no? Porque intentó fundamentar el derecho natural en la razón humana, donde pues un ejemplo de ello es donde Grocio afirmaba que el derecho natural sería válido aunque pues Dios no existiera, ¿no? Enfatizando su carácter racional autónomo. Ya les hacía la mención de que Cicerón fue de los precursores, ¿no? Aquí ya están los exponentes clásicos como tal, donde pues se maneja Cicerón, San Agustín y Santo Tomás. En derecho romano pues debían haber visto pues lo que hizo Cicerón en su momento cuando estuvo en el poder, ¿no? Pues fue una figura clave en la historia del derecho natural, donde pues Cicerón logró articular la herencia filosófica griega con la tradición jurídica romana. Para Cicerón, pues la ley natural es equivalente a la recta razón conforme a la naturaleza, inscrita en el corazón de todos los seres humanos racionales, donde pues en sus escritos explicó que pues, la ley natural es independiente de la voluntad humana y que sus preceptos son universales e inmutables, que son válidos para todos los pueblos. Así que pues se destacó además que la finalidad de toda ley general pues debe ser la justicia, ¿no? Si una norma positiva ordenada por un gobierno contradice la justicia natural, pues esto no puede considerarse una ley auténtica, ¿no? En su obra de República, Cicerón escribe que hay una ley verdadera donde está la recta razón conforme a la naturaleza que es difundida en todos, constante y eterna, ¿no? Ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de ella y esto resume la idea de que la justicia natural está por encima de las asambleas humanas. Al final de cuentas, pues Cicerón definió algunos contenidos concretos del derecho natural, examinando pues las inclinaciones básicas de la naturaleza humana. Entre ellos, pues, enumeró lo que es la autoconservación, la procreación y la educación de los hijos, incluso de la sociabilidad, ¿no? Y la búsqueda de la verdad. A partir, pues, de estas inclinaciones, pues, la razón podía derivar preceptos universales, donde se manejaba de que si era bueno proteger la vida propia y ajena, donde convivir bajo las leyes justas y si era obligatorio cumplir los pactos, ¿no? Al final de cuentas, pues Cicerón afirmaba que esas normas naturales, al ser dictadas por la propia razón, pues tienen la autoridad superior, ¿no? No. Al final de cuentas, pues él decía que pues no establecemos nosotros la igualdad, ¿no? Por meras condiciones, sino que es algo que deriva de la propia naturaleza. A resumidas cuentas, pues Cicerón le legó este pensamiento jurídico de la convicción de que existe un orden moral objetivo que puede informar el contenido del derecho positivo y que pues la ley humana, porque se aparte gravemente de ese orden, pues es más una corrupción de la ley que de la ley verdadera. Si nos vamos a San Agustín de Hipona, pues San Agustín era el padre de la iglesia latina. Este, pues adoptó la noción de la ley natural dentro de su visión teleológica
Y pues para Agustín, la ley eterna de Dios es la fuente de toda justicia. Y pues la ley natural, pues es la participación de la criatura racional en esa ley eterna, ¿no? Agustín pues es famoso por su frase antes citada, ¿no? Una ley injusta no es ley. En su obra de libre arbitrio, pues argumenta que una ley que viola la ley moral divina no obliga en conciencia, ¿no? Es más, ni siquiera merece nombre de ley. Así que, por ejemplo, una ley que autorizase a asesinar inocentes iría contra el mandamiento divino de no matarás y por tanto carecería de la validez moral. Sin embargo, pues vivió en la época de la caída del Imperio Romano y fue realista sobre la imperfección de las leyes humanas, donde en la ciudad de Dios distinguió entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Al final de cuentas, pues, las leyes terrenales podían alejarse de la justicia divina, pero los cristianos pues debían obedecerlas en lo que no contrariaran claramente la ley, ¿no? Para mantener pues la paz temporal. Aún, aún así, pues Agustín inspiró la idea de que la justicia superior juzga el derecho humano. No de justicia que pues, son los reinos, sino grandes bandas de ladrones, ¿no? Dijo refiriéndose pues que un Estado sin justicia no es más que una fuerza y bruta y legítima. Ya si nos vamos un poco a Santo Tomás de Aquino, pues este llevó la síntesis de la razón y fe a su máxima expresión en la filosofía medieval, en la Summa Theologia. Pues Tomás formula la teoría jerarquizada de la ley, ¿no? No, güey, pero- ¿no? Sí, les decía de que Tomás de Aquino formuló una teoría jerarquizada de las leyes, donde era la cúspide, donde estaba la ley eterna, donde pues decía que la razón divina que gobierna el universo y luego estaba participando de ella, ¿no? La criatura pues racional que posee la ley natural y luego que estaba por debajo de la ley humana y que deben derivarse de la ley natural para ser justa, ¿no? Igual reconocía la ley divina positiva, donde estaban las revelaciones de Dios en la escritura como la ley mosaica y la ley evangélica. Al final de cuentas, Tomás definió la ley en general como pues una ordenación de la razón dirigida al bien común promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Esta definición pues resalta que la razón y el bien común son esenciales para que sea ley, ¿no? Al final de cuentas, Tomás de Aquino pues decía que la ley natural se resume en el precepto fundamental de hacer el bien y evitar el mal. A partir de ahí, pues nuestra razón práctica, pues nos decía que estaba la capacidad de razonar sobre las acciones y pues reconocía los bienes humanos básicos que deben perseguirse, donde estaba la vida, la familia, la convivencia pacífica y el conocimiento, ¿no? Eh, Así, por ejemplo, pues se entiende que preservar la vida, pues es un bien evidente, de lo cual se deriva el deber natural de no quitar la vida. Al final de cuentas, pues estos principios son inmutables y válidos para todos. La ley humana, pues idealmente debería ser una aplicación concreta de la ley natural a la circunstancia de cada sociedad. Ahora sí que Tomás admite que pues la ley humana puede variar en materias secundarias. Por ejemplo, pues una sociedad que puede fijar distintos límites de velocidad y eso pues no está en la ley natural, ¿no? Siempre y cuando pues no contradiga los principios básicos. Algo curioso de Tomás de Aquino, como lo dice este dispositivo, pues él reconocía que podría haber leyes humanas injustas y clasificaba estas en dos tipos, ¿no? Uno, pues la primera sería de cuando la ley se opone frontalmente a la ley natural. Y la segunda, pues cuando la ley persigue el bien común, pero pone cargas excesivas o desiguales, ¿no? En cuyo caso, pues es injusto accidentalmente, ¿no? Esa ley decía Tomás que pueden ser toleradas para evitar males mayores, a menos que, pues, la injusticia sea tal que llevara a la sociedad a una situación insoportable.
Este matiz pues muestra que la tradición naturalista clásica no siempre llamó a la desobediencia inmediata de toda la ley moral, sino pues que introducía la prudencia, ¿no? Pero nunca pues concedió valor de verdadera a la ley y las normas inicuas de en sí mismas. Mm, mm, Al final de cuentas, pues afirmaba Tomás de Aquino que la obligatoriedad de la ley natural pues proviene de la voluntad divina. Por ello, pues la tradición cristiana consideró la ley natural como un puente entre la razón humana y orden moral querido por Dios. Ya después vimos que tuvo una importante influencia en el derecho europeo y americano, como hubo los teólogos juristas como Victoria y Suárez, ¿no? Extendieron sus ideas. Así que, eh, por ejemplo, argumentaron que así como dentro de un reino nadie estaba por encima de la ley natural, tampoco las relaciones entre pueblos y se debe violar la ley natural, ¿no? Esto pues fue la base para criticar la conquista violenta y esclavitud de los indígenas, proclamando que pues todos los seres humanos comparten la misma dignidad y los derechos naturales, ¿no? Esto sin importar la cultura, la religión. De este modo, pues el naturalismo proporcionó un discurso de derechos universales que pues aparece, por ejemplo, en las leyes nuevas de Indias y que intentaron pues mejorar la situación indígena o más tarde en las declaraciones de independencia hispanoamericanas, muchas de las cuales pues invocan los derechos esenciales del hombre. Así que en resumidas cuentas, pues Cicerón aportó la idea de que la ley racional universal, Agustín el imperativo de que una ley injusta carece de autoridad y Tomás una estructura racional teológica completa que pues que entenderemos por naturalismo clásico, ¿no? Su legado, pues es la noción de que pues, hay criterios objetivos de justicia, que pues el derecho positivo debe respetar y que la mera validez formal de una norma no garantiza justicia ni obligatoriedad. Ahora sí que Cicerón pues decía que el derecho natural era una ley verdadera, ¿no? Conforme a la naturaleza y común a todos los pueblos y tiempos, ¿no? Al final de cuentas, Cicerón decía que no depende de decretos humanos, ni de la voluntad de un gobernante, ¿no? Que a final de cuentas era eterna, inmutable y universal. Y pues consideraba que los hombres participan en la razón divina y por eso pueden reconocer lo que es justo. Para él, pues cualquier ley que contradiga la razón y la justicia, pues no era verdadera ley, ¿no? Y si nos vamos a un poco lo que decía San Agustín de Hipona, pues él vinculaba el derecho natural con la ley eterna de Dios, ¿no? O sea, él afirmaba que el orden jurídico pues debe estar orientado al bien común y la justicia. De lo contrario, pues las leyes se convierten en actos de violencia y pues una ley injusta pues no parece ser ley, es lo que nos decía, ¿no? El naturalismo de San Agustín está profundamente marcado por la teología cristiana, ¿no? Donde pues el derecho justo pues reflejaba la voluntad divina y pues ya Tomás de Aquino pues, ya tenía toda la chamba hecha, ¿no? Él ya nada más sistematizó el naturalismo en la suma teleológica y pues distinguía los varios tipos de leyes, ¿no? La ley eterna, la natural y la humana, ¿no? Tanto para Tomás de Aquino, pues la ley injusta pues no obliga en conciencia, pero porque se aparta pues de la recta razón. Ahora me toca preguntarles, ¿por qué, por qué consideraba una ley injusta que no es la ley verdadera según Cicerón, ¿no? ¿Es porque creen que Cicerón no consideraba una ley injusta como una ley verdadera? ¿Alguien? Agarra alguien al azar. Pues porque para él, pues la ley debía ser como verdadera y basada en la razón
porque para él su objetivo era el bienestar humano, la libertad, pues él tenía un pensamiento un poco más, pues él era más moralista, ¿no? Entonces para él una ley injusta no tenía cabida porque pues realmente no apoyaba su pensamiento y además pues era algo que no iba al lado de su moralidad ni de su pensamiento y pues era algo injusto, ¿no? Para él entonces era algo que no am, era adecuado para él. ¿Alguien más? Sí, pues definitivamente con lo que decía, ¿no? O sea, porque pues para Cicerón, pues la verdadera ley es la que está en conformidad con la razón universal y la justicia natural, ¿no? Si una norma contradice la justicia, pues pierde su carácter de ley y se convierte pues en simple posición arbitraria. Ahora toca también preguntarles, ¿creen que este principio se puede aplicar en la actualidad? ¿O me podrían dar un ejemplo de ello? O sea, ¿creen que este principio de lo que decía Cicerón aplique en la actualidad? ¿Nos puede repetir el principio del que estamos hablando? de, de que, de que la verdadera ley es la que está en conformidad con la razón universal y la justicia natural, pues. O sea, lo que decía Cicerón, ¿no? De que si una norma contradice la justicia, pues pierde carácter de la ley y se convierte, pues, en una simple posición arbitraria. Pues perdón, sin irnos tan lejos, pues nuestra constitución es humanista, ¿no? Entonces también un poco de ella más bien toda, se basa en el bienestar humano, ¿no? Entonces, en los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, pues tenemos como mayoritariamente el derecho positivo porque pues nos basamos en leyes ya que están escritas, pues también este al derecho natural y a este pensamiento del bienestar humano, porque pues no trata de no llevar contrariedad. Entonces, pues aquí en nuestro sistema jurídico, pues al final de cuentas, se toma ah, como parte de este pensamiento de la ley justa y pues del bienestar humano. Ujú. ¿Más? Yo considero que no se podría aplicar en este momento, sobre todo si en la actualidad, no, sobre todo si está en contra de los derechos de los humanos, ¿no? En estos tiempos, sobre todo donde están peleando por la inclusión, por algunas cosas que por años se habían normalizado, pero que ahora están detectando que está en contra de los derechos, por ejemplo, de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de las diferentes comunidades y géneros. Entonces, yo creo que definitivamente en la actualidad no se podría. Bueno, de hecho, o sea, o sea, te hice la pregunta al revés, pero sí tiene sentido lo que dices, ¿no? Ah, perdón. Sí, es que al revés de que, o sea, lo que estamos tratando de decir es que si una norma contradice la justicia, pues pierde el carácter de la ley, ¿no? Y se convierte en simple oposición, pues. O sea, igual lo que dijiste está correcto, ¿no? Pero tú invertiste la pregunta. Es invertido, entonces sí Ujú. aplicaría porque aprobaría todo eso. Sí, es que te digo, lo que dijiste está correcto, no más que me invertiste la pregunta que había hecho. No, no, no. Pero sí, lo que dices, te entiendo toda la razón. Sí, o sea, a mí sí me gusta irme muy lejos, ¿no?
podemos hablar de la época del apartheid donde pues las leyes segregaban por raza que eran legales, ¿no? Pero al final de cuentas eran injustas. Desde una visión de Cicerón, pues esas normas no eran auténticas leyes, ¿no? Pues iban en contra de la dignidad humana y la razón natural. Ya después, ya ahorita podríamos ver pues estos casos de censura que están realizando, eh, donde que pues están contraviniendo ciertos derechos humanos que tenemos como la libertad de expresión, pero pues ya después tocará analizar por parte de los jueces de la Suprema Corte a ver si van en contra de ellas, ¿no? Sí, sí, porque realmente dentro de la Constitución, pues sí está bien planteado todos esos derechos, o sea, existe como escrito el hecho de que exista, ¿no? Ese tipo de derechos, como hablaba la compañera de, pues los indígenas, pues sí está estipulado en la Constitución la protección a ellos, el derecho a la mujer también, todo, pero pues ya desde la perspectiva, pues más real dentro, ¿no? del contexto, pues sí, hay todavía eh, como discrepancias y no se está llevando a cabo como tal, pero pues eso se tiene que ver, por supuesto, como usted menciona, pues ya en base a la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene que, pues la que revisa todo ese tipo de leyes y que se lleven a cabo, ¿no? Ujú. Y ahora, pues hablemos un poco de San Agustín, ¿no? Pues, ¿ustedes qué entienden de que una ley injusta no parece ser ley? Está muy sencilla, ¿no? ¿Cómo sería una ley injusta? ¿No parece ser ley? Sí, no, la frase de San Agustín es que una ley injusta no parece ser ley, o una ley injusta pues no es ley. ¿Cuál sería una ley injusta? Dependiendo de quién lo esté viendo y desde qué punto lo estás viendo, ¿no? Porque estamos, no sé, perdón, tenía usted un ejemplo en la clase anterior sobre esta muchacha que tuvo ese accidente, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde el punto de vista de la familia que fue afectada por ese accidente, ellos creen justo que ella vaya a la cárcel y todo eso, ¿no? Y por parte de la familia de la muchacha, pues ven injusto que no le dieran oportunidad porque es la primera vez que pasaba, por todas esas cosas que revisamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería una ley injusta realmente? Y está una Judith que estaba levantando la mano. Sí, buenos días a todos. Pues más que nada porque al tratar una ley injusta, eso se da a pensar que más bien es como decisión del juez y que se está basando en un criterio propio más que en las leyes. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de lo que decía San Agustín? Sí, pues cuando San Agustín nos dijo que una ley injusta no es ley, pues significa que la validez de la norma pues no depende de eso, es solo escrita por promulgada, ¿no? Sino que pues busque la justicia y el bien común. De hecho, ahorita ya me acordaron que íbamos a comentar este caso. Nosotros íbamos a ver otro, ya me acordé de buscar la noticia. De hecho, nos pidió que viéramos unas películas y también que las íbamos a estar comentando. Ah, no, que eso lo vamos a... Bueno, sí, sí, también se van a comentar, ¿no? Después sí vi que su compañero Prieto Fernández sí comentó ahí de la idea de gracias. Se supone que me deban entrar por escrito, pero todavía no les pongo la tarea como tal, nomás era para que lo vieran, no es como Turquía. O sea, se las di como opción, pero para que la fueran viendo. O sea, todavía no les pongo el trabajo como tal.
pero sí. ¿Ya las vieron entonces? O sea, era una de las tres, o sea, no era para Sí. ver todo. Yo únicamente vi la que puso usted en el enlace, Día de Gracias. Esa es la única que he visto hasta ahorita. Y, y- ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ay, no, pues qué miedo, ¿no? Trabajar para, para el gobierno y para todo, ¿no? O sea, está muy preocupante ver cómo el caso de este policía que él quería hacer todo, pues conforme a lo que se supone que un buen gobierno debería de estar haciendo, ¿no? En esa área de su trabajo y, y todo alrededor lo terminó corrompiendo de una manera, pues bien tremenda. Ujú. Y pues es que esta película, le digo, esa se puede usar mucho en la carrera de Derecho, lo he usado tanto en Introducción al Estudio del Derecho, Estado de Derecho Constitucional, ahorita estoy viendo cómo lo hago para Derecho Penal como tal, porque esta, pues más que nada filosófica, ¿no? Aquí sí la puedo utilizar sin problema, porque la película nos muestra los secuestros, la corrupción judicial y el entorno donde pues la ley parece no operar ineficazmente y donde pues nos puede hacer distintas preguntas donde, pues, ¿qué pasa con las leyes existan pero no se aplican, ¿no? Ahorita vamos a ver preguntas. Pues ahora sí que, pues, pues es complicada cuando ves esta, esta película como tal, porque pues, nos hace preguntarnos qué pasa cuando la ley existe pero no se aplica. Ahora sí que la película pues muestra que cuando la ley no se cumple, pues la gente queda a la merced de la violencia y la corrupción, ¿no? Y eso hace que el derecho pierda la legitimidad aunque siga existiendo en el papel. Y pues, pues que incluso podríamos saber de que nos enseñan sobre los derechos humanos, ¿no? Que aún en medio de secuestros y violencia, pues las personas no pierden su dignidad, ¿no? Esto podría conectar con la idea del derecho natural, donde pues hay derechos que pues no dependen que el Estado los respete. Y pues podríamos hacer una pregunta con lo que decías del policía, ¿no? Aquí pues si es legítima la autoridad cuando ya está corrompida. Y en días de gracia la policía y el Estado aparecen débiles o coludidos con los criminales. Y esto plantea si realmente representan al pueblo o si ya perdieron su legitimidad. Ya podríamos hacer una diferencia entre la legalidad y la justicia conforme a la película, pero pues la legalidad se muestra frágil. Pues las leyes no protegen ni castigan de la manera efectiva y pues la justicia en cambio pues se busca de manera violenta o por mano propia, lo que pues abre el debate sobre si eso realmente es justicia o es solo venganza. Eso lo veíamos al final con la película con la película donde estaba ¿cómo se llama? Lupe Esparza, ¿no? Toma, toma cartas en el asunto y decide actuar. Y pues ya para que digan qué tiene que ver la película con filosofía del derecho, pues sirve para discutir si el derecho es válido solo por estar escrito o si debe también ser justo. O sea, la película nos hace cuestionar si un Estado que no garantiza la seguridad sigue siendo un verdadero Estado de derecho. Y ahí, ¿por qué nos hace reflexionar esto? Las críticas que se hacen de esta y por qué, pues ya, que no les gustó mucho es porque está muy desorganizada, ¿no? Estamos en un mundial del 2002 y luego se pasa el 2010, del 2010 se pasa al 6, del 6 se pasa otra vez al 10 y así, o sea, y si no estás muy atento, pues pierdes un poco de en qué parte de la historia va. No sé si les pasó a los que la vieron. Sí, tenía que estar muy poniendo atención porque de pronto el niño con el que él tiene, que le da la bala, no es después el niño que está trabajando para él
en el secuestro, ¿no? Entonces era así como, ay, ¿a qué horas nos fuimos a ese tiempo? Pero sí, 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 la tienes que ver a lo mejor unas 2 veces para poder entender la secuencia. Y no le digo, ya la he visto ya 4 veces y nada más porque ya más o menos me alcanzo a ubicar, pero sí, es la primera vez te quedas como acá. Que ya ahorita que sé un poco más de fútbol, ya puedo ubicarlos porque la guía está en los partidos de fútbol, porque ahí estás viendo exactamente en qué momento está, ¿no? Les digo, es complicado porque, pues, ¿quién va a saber en qué mundial estaba jugando Portugal, ¿no? Creo que era en el 2006, ¿no? Ya cuando te va al 2010 cuando estaba mucho la selección mexicana, y en el 2002 cuando estaban los Japón. Ahí ya tendría que analizar exactamente, ver otra vez los partidos que están saliendo de la película como para decirles exactamente. Yo nomás me acuerdo que Portugal Y hablan también de selecciones presidenciales, ¿no? Porque le pregunta en un momento, ganó, que quién ganó y él le dice, quién ganó el partido y él le dice, no, ganó López Obrador, creo que, o que ganó Obrador, algo así. sí, eso es Entonces también, en como que mete ahí, está jugando con todo tu mente. ujú, sí, pues es en el 6, ¿no? Sí, porque se supone que, a ver si ganó en la tercera, 2006, 12, sí, pero fue la primera vez que se postuló Obrador. Y miren, la vez pasada pues les mencioné esta noticia, ¿no? La noticia dice, confirma la detención de la mujer que provocó una tragedia familiar en Tijuana. La Fiscalía de Baja California asegura que Naila está dentro del centro de detención y traslado contrario a las versiones que pues aseguraban que estaba le responsabiliza de matar a una pareja y dejar huérfanos a 3 menores. Ahí en el coche que queda todo quemado. Tenía 30 años, presunto responsable. Ya murió la pareja. Ah, y pues 6 de mayo del 2021. El rato es. Y aquí les decía que pues la muchacha pues quedó traumatizada, ¿no? Y ahí vemos la justicia cómo se manejó, de que, pues, de que el delito como tal era solamente de pagar los daños. Y pues la represión social pues dijo, no, ¿saben qué? Pues nomás porque tiene dinero pues se va a salir con la suya, pues necesitamos justicia y que la metan un rato. Y pues sí, la metieron un rato nomás porque la sociedad así lo pidió y no merecía porque conforme a la ley, con pagar los daños bastaba, pero así se manejó. Y no sé si ustedes fueron los que me dieron otro ejemplo de otra muchacha parecido, que fue lo mismo. Y así podríamos ir, ¿no? De muchos casos solamente basta con pagar pero no es porque la sociedad pues está harta de las injusticias, no, aumentan y exigen cosas que pudieran no ser ley como tal, y terminan varias personas dentro encerradas, ¿no? Sí. Estamos hablando sí, ¿no? De- Mm, sí, no, pues que San Agustín pues, estaba más caminado con la iglesia, ¿no? Él, según su derecho justo, debería reflejar la ley eterna de Dios, donde pues el orden humano pues tiene sentido si se orienta al plan divino y al bien, y del contrario pues se desvía y deja de cumplir la función. Ya si nos vamos a Tomás de Aquino, pues él nos hacía una diferencia entre lo que era la ley eterna, la ley natural y la ley humana, ¿no? Aquí
La ley eterna, pues, no decía que el plan divino que ordena todo lo universo. La ley natural nos decía que la participación de la razón humana en el plan divino, que pues nos orienta a hacer bien y evitar el mal, y al final de cuentas nos ponía la ley humana, ¿no? Donde pues las normas concretas que los hombres formulan y que solo son justas si derivan de la ley natural. Así que podría preguntarles a ustedes de que si una ley humana puede ser justa si no deriva de la ley natural. ¿Ustedes creen que puede una ley humana ser justa si no deriva de la ley natural? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien o agarro al azar? ¿Ustedes qué piensan? Aquí les pongo ya la pregunta para... Yo creo que no, Ujú. probablemente no podría ser justa, ¿no? O sea, si no deriva de la ley natural, entonces ¿en qué estaría basada? O sea, como para proteger, ¿qué? Ujú. Mm, no, pues la respuesta correcta es no. Ah, no, porque pues la ley humana debe fundamentarse en los principios universales de justicia, que si se aparta de la ley natural, pues, pues obviamente no se gusta, porque pues un ejemplo de si se promueve la esclavitud o la persecución injusta, pues deja de ser justa y no obliga en conciencia, ¿no? Aquí cuando les digo de que si puede una ley humana ser justa, si no deriva de la ley natural, pues obviamente no, porque la ley natural se basa en estos principios universales de justicia. Sí, pues toda la ley, o más bien sí, todas las normas y todas las leyes derivan, ¿no? De los derechos naturales de las personas. Por eso se crearon para impartir justicia. ¿Ustedes qué creen que tienen en común Cicerón, Agustín y Tomás en su concepción del derecho natural? Ahí sí no sé, profe, porque tendría que estudiarlos a todos, la verdad. O sea, esos personajes tendría que sentarme y revisar bien todo. Sí, igual como lo voy a mandar a la presentación, ¿no? Pienso, pienso que tienen en común pues esa visión de la moralidad, ¿no? De que toda la ley para ser justa debe ser moral. Entonces, pues más bien para impartir justicia a todos, toda la ley pues debe ser moral para que sea real. Entonces pienso que eso podría tener en común. Y no, más que moral, es natural. O sea, ahorita siempre nos hemos guiado más que nada por eso, pero sí, los tres pues consideran que la justicia pues no depende únicamente de la voluntad del legislador humano, sino pues de un orden superior, ¿no? Así que para Cicerón pues es la razón universal,
Agustín pues se va en la ley eterna de Dios y pues Tomás hace una síntesis entre la razón y la fe en la ley natural. Así que, pues Cicerón, pues aparte que era muy en el ámbito romano, pues él hizo un enfoque filosófico y racionalista. Agustín se fue más por lo teológico, que estaba pues ligado a la fe cristiana y a la idea de la justicia divina. Y pues Tomás, pues era un enfoque sistemático, ¿no? Integra un poco la filosofía aristotélica y la teología cristiana para estructurar, pues, una teoría coherente de las leyes. Ahora sí que cada uno, pues, ayuda al otro a convertir todos sus ideales. Este, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. ¿Hay dudas, preguntas? Yo hasta el momento no. Estoy viendo todos los que están conectados y la mayoría son mujeres, ¿verdad? Sí, Sí, porque estoy viendo que nomás estoy viendo, por ejemplo, Antonio, es- Ulises, Gustavo, José y Miguel. Es que somos mayoría las mujeres. No, sí, si nos vamos a estadísticas, pues sí, sí hay más mujeres que hombres aquí en México. Ya no quiero hablar de estadísticas, que doy la materia de estadística aplicada para ciencias ambientales y análisis cualitativo. Esto de hacer repasos de estadística está complejo, ¿eh? Lo bueno que ustedes decidieron estudiar derecho y criminología. Ya si hubiera ido a la criminalística, pues a lo mejor sí les vea un poco la estadística, pero está feo, ¿eh? Está feo. Ya, ¿quién me manda a estudiar arquitectura y para que me den esas materias, ¿no? Pero bueno. Bueno, si no hay dudas o preguntas, lo dejaríamos hasta aquí. De la siguiente clase, cuando filosofía de derecho el jueves a las 7:09. Ok. Y voy a tratar de ahora sí dejarle la actividad porque a veces me dice que hizo debido a que el día de hoy muchos son positivistas y llevan la razón en no apelar a la ley natural. Qué buena pregunta haces. Sí. Mira, cuando yo llevé axiología del derecho, o sea, la maestra nos dio nos dijo algo muy clave, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos derecho, o nos hacemos positivistas o nos hacemos naturalistas, no podemos hacer el punto medio entre los dos, pues. A final de cuentas, pues el positivismo, pues se basa en la costumbre y todo lo que está siendo llevado a cabo en la realidad, y pues lo están haciendo pues derecho escrito. Y pues el derecho natural, pues es como el que, pues, pues lo que uno entiende que es correcto porque así debe de ser, ¿no? O sea, pues no, nosotros no podemos disponer de otra persona nomás porque sí, porque cada quien es libre de su persona. Esto hablando de la esclavitud. Y o sea, hay cosas que uno hace y que pues siente que no están correctos, y ese viene siendo el derecho natural,
pero pues al final de cuentas pues es lo que uno piensa, o sea, no es tanto de que pudieran normalizarse. Si nos vamos al derecho natural, casi casi es todo lo que nos indica la iglesia, ¿no? Pero pues si vemos que hay cosas que la iglesia dices, ay caray, pues lo que estás haciendo no es correcto. O sea, tú lo ves correcto, pero así que digas qué correcto estás, pues no. Y eso es lo que va un poco lo que es la ética y la moral. O sea, al final de cuentas, pues la ética, pues es el conjunto de lo que nos dice qué es lo que se debería hacer con base a lo que ya se ha analizado. Y pues la moral varía de dónde estés, ¿no? Y pues por eso muchos se van al positivismo, de que hay que llevarlo a cabo conforme lo que está escrito en la ley. Y es un debate que yo siempre me he aventado con mis compañeros ahí de registro civil, que es especialmente con los de base, porque yo soy de confianza, de que ellos se van al protocolo y a los reglamentos y lineamientos, en lo que está, ¿no? Pero yo les digo, es como que no, o sea, nuestro deber como funcionario público, pues es resolverle casi la vida al ciudadano. O sea, pero hay que también analizar. Creo que les decía, ¿no? De cuando una señora fue a pedir apoyo y pues tiene que ir a bienestar y de bienestar tiene que ir todavía a la Secretaría de Gobierno. O sea, básicamente la señora se va a aventar varias vueltas nomás para tener un acta gratuita, que si nos vamos a cuánto vale 226. Y pues lo que dicen los de base es como que, pues que haga fila como todos los demás, que pues si hablamos de la fila que se hace en registro civil, estamos hablando de que si llegas o sea, supongamos que la señora llega a las 12 y media. O sea, ella llegó a las 12 y media y se va a ir a las 3 y media, nomás para que le demos una vista previa del acta que va a sacar. Y esa vista previa, como ya no es horario, cuando tenemos, tiene que ir a Bienestar el día siguiente para que se le dé una preaprobación para que esa vaya todavía a presidencia. O sea, supongamos que hoy va a las 2 y media, y ya le damos la vista previa como a las 3 y media. O sea, mañana iría tempranito a las 8, se da la vuelta a bienestar, se desocupa como a las 9, va a la otra parte, 9, 9 y media, y luego baja con nosotros a las 10, y conforme está en la fila, o sea, se va a ir todavía hasta las 12. O sea, se perdió día y medio nomás porque nosotros no le pudimos darle una vista previa que tarda 1 o 2 minutos en darse. Porque le digo, pues es que lo ideal sería que diera el asistente a la oficial, le dé la vista previa y se acabó, ¿no? Lo que ellos alegan es que no, pues que todos tienen la urgencia del trámite. Sí, pero, o sea, ella, pues no sabemos por qué motivos no tiene 226 pesos para pagar un acta. La vamos a hacer perder todo el tiempo el día de hoy, la vamos a hacer venir otra vez para acá cuando sabemos que no tiene dinero para conseguir el acta y va a gastar dinero. Al final de cuentas va a gastar más que lo del acta. Y por ello lo que le digo, pues dale la atención, o sea, no, tardas 1 o 2 minutos, se la das, ya no la volvemos a ver hasta mañana o incluso pues a las 3 de la tarde, 3 y media que usted ya se vaya, nosotros la atendemos. Pero pues se basa en el protocolo, en los reglamentos y todo esto. Digo, pues sí, pero hay que entender que ahorita hay una política de bienestar donde pues los más necesitados son por los que se tiene que velar, este, entre ellos los de la tercera edad y con discapacidad. Pero pues estos compañeros que tengo, pues se basan un poco en las políticas anteriores, ¿no? De que pues casi quien paga es el que tiene que recibir la atención. Y pues no funciona así, ¿no? Incluso a la gente se molesta porque pasó gente de la tercera edad con discapacidad primero antes que ellos. Ahí hay un poco cómo funciona la burocracia, como dice Francisco. Les digo, es complicado, ¿no? Al final de cuentas nunca quedas bien con nadie, pues. Las personas se molestan, mis compañeros se molestan.
hay unas personas que sí agradecen la atención y el gesto, ¿no? De que les digo, pues yo si tuviera la computadora a la mano, pues yo le saco esa vista previa que ocupa la persona, pero ahí están las discusiones de mi día con día, ¿no? Y es un poco de lo que va esto, ¿no? De que si nos vamos a lo que está en papel o si lo que debería ser complicado. Y con la película de Días de Gracia, pues lo ven, ¿no? De que el policía quería hacer lo correcto y pues nomás no lo dejaban ser. ¿Por qué? Porque pues ya había un sistema de corrupción aparte. Comentarios, dudas, algo. Profe, escuchando así rápidamente lo que es el ejemplo que está dando de donde usted trabaja, o sea, tomando en cuenta que se está trabajando bajo un nuevo sistema de bienestar, ¿por qué no desde los directivos o de los líderes de esas oficinas dijeron, ok, vamos a implementar esto? O sea, ¿por qué no se ha implementado esa regla de decir, vamos a tener una línea para personas de la tercera edad, para personas discapacitados o en las mismas, en el mismo personal, ponerlo como regla? Primero las personas que están, ¿por qué lo tienen que decidir cada quien según como piensen? No, es que, o sea, o sea, yo saco un turno para la tercera edad de discapacidad y él va a pasar primero con quien esté desocupado. Y es como de que la gente se molesta, es como de que, oye, es que pues ya pasaron 30 personas de la tercera edad y a nosotros no, es como de que digo, pues es que así funciona la prioridad, o sea, lo de la tercera edad y discapacidad son primeros y son primeros, no es como de que, dos de la tercera edad y uno de la fila regular, no, prioridad es prioridad, pues. Y es complicado, pues, o sea, como dices tú, debería haber pues dos ventanillas para atender a la tercera edad y discapacidad, pero pues a lo que voy es como que pues son 30 personas, o sea, si hay dos ventanillas, pues al final de cuentas, pues van a estar ahí un ratito las personas, como que no, o sea, van seguidos y van seguidos. La prioridad es prioridad, pues. Y a veces la gente se molesta bien feo con las personas de la tercera edad que apenas si pueden con su alma y es como que, pues, todavía cuestiones por qué lo está pasando primero, pues sí, no ves que ya tiene el pelo canoso y todo esto. Y es complicado, pues. Incluso llegaron a decirlo los ciudadanos, oigan, pero en otros estados tienen una fila para actas foráneas. Pues sí, en otros estados sí tienen para filas foráneas, pero vivimos en una frontera donde casi todos son foráneos. Y pues les digo, pues a veces los compañeros estos así no quieren trabajar. No es posible que tarden 15 20 minutos atendiendo a una persona cuando pues, yo también he sacado ese trabajo y lo puedo hacer en 5. Pero pues como todas tienen que hacer una estadística y no se quieren quedar tiempo extra a terminar su jornada, hacer su estadística, ya la hacen conforme el día y así van alentando el proceso. Um, y les digo, esta película tanto de Días de Gracia, Tropa de Élite, Día de Entrenamiento y Ciudad de Dios, nos refleja cómo tienes que tomar un partido, ¿no? De lo que tienes que hacer lo que marca la ley o si te vas por un camino de lo que es correcto. Es complicado pues definir qué es lo correcto, ¿no? Ya lo decía uno de ustedes que para uno es justo y para el otro. Pero pues ya verán. De hecho, salió una noticia que el presidente de la Suprema Corte de Justicia estaba diciendo de que no hicieran limpia en el Poder Judicial porque pues estaban sacando gente que tenía experiencia y los conocimientos. O sea, básicamente admitió que muchos de los que ganaron
por elección popular no tienen la capacidad. Profe, ¿y usted qué piensa de eso? A lo que usted ha visto o lo que se ha mencionado en las noticias. ¿Cuál es su punto de vista de los magistrados que están, que realmente no tienen la experiencia? Es que el problema no es que no tenga experiencia, sino que no se le ven esas ganas de querer cultivarse y aprender sobre el proceso. El problema no es que no tengan experiencia, el problema es que no se les ve esas ganas de aprender y empaparse del derecho. Igual hay unos que pues no, pues se nota que fue puro dedazo, pues, como que tú dijeras, pues son personas capacitadas, pero, o sea, por ejemplo, si nos damos a experiencia, o sea, si yo me hubiera postulado para juez, experiencia no tengo, pero si hablamos de papelitos, de diplomados y cosas en la Suprema Corte de la Justicia, lo tengo, pues, o sea, que no tenga experiencia no significa que no sea capaz, pues, pero ellos, pues, ni experiencia ni papelitos, pues, a veces sabemos que los papelitos no sirven de mucho, pues, pero pues ya tienes un sustento que te avala, como que les digo, o sea, tengo diplomado en amparo en derecho, el nuevo derecho civil familiar, incluso uno en medio ambiente y derechos humanos, y uno de derechos humanos. Pero al fin de cuentas, ya me dicen que soy apto para impartir ciertas clases. Les digo, pues cuando con el de medio ambiente, pues ya me metieron en licenciatura de ciencias ambientales y zonas urbanas. Pues, bueno, pues tengo el conocimiento porque estudié arquitectura y este diplomado, pues, pero al final de cuentas, pues, toda mi formación es jurídica. Bueno, está bien. Bueno, aparte creo que por la maestría en educación sí pude tener conocimientos para ello, ¿no? Porque para hacer la tesis, todo esto tiene que tener conocimientos sobre esta parte de la investigación. Y pues apenas se está formando el nuevo poder judicial a partir de cómo se va desenvolviendo. A mí yo sigo sin estar de acuerdo porque pues tres poderes de un mismo color no va a terminar bien. De hecho, hay una serie que se llama cómo se convirtieron en tiranos, que pues básicamente, pues, o sea, cada capítulo te maneja un tirano distinto, pero vas viendo cada uno, es como que dices, esto lo he visto en alguna parte, y así básicamente está explicando el México actual, pues, y pues no va a acabar bien, pues, esperemos que no se repita, el tiempo lo dirá. Veremos a un Porfirio Díaz, profe. No, pues es que mínimo Porfirio Díaz, pues, ¿qué les digo? Vean la historia de Porfirio Díaz, no porque ya se me acabaron el tiempo, ya van para la otra clase, pero Porfirio Díaz era una persona pues de escasos recursos, que sufrió pues mucho de joven y que pues se le vio su hambre de querer mejorar, llega después a la milicia, se hace de un poder y pues al final de cuentas él siempre quiso lo mejor para México. Ya después por la edad y porque sus científicos, ese se le denominaba al grupo que lo acompañaba, ya se, ya estaban más para allá que para acá y tenían estas ideas viejas y que pues ya Porfirio Díaz no confiaba en soltar pues confianzas entre las personas, pues básicamente estaba agarrando mucho de todo y pues estaba dejando descuidada estas partes y al final de cuentas pues eso le terminó resultando mal, en el tal punto que dejó pendientes muchas razones que debió haber atendido en su momento y pues le jugó en contra, todos se levantaron en la Revolución Mexicana y pues ya vimos cómo terminó, ¿no? O sea, un movimiento de que comenzó para derrocar a Porfirio Díaz, duró 11 años, siendo que él nada más estuvo 7 meses. O sea, la Revolución Mexicana fue una lucha de poder que nada más que querían pues quitar a Porfirio Díaz y hacerse de poder. Pero, o sea, les digo, estuvo 7 meses en la Revolución Mexicana y duró 11. Y así nos han manejado la revolución, que fue
fuera en contra de Porfirio Díaz, pero 7 meses Profe, contra 11 años. le Pero, quiero decir, pero ya nos tenemos que conectar en otra clase. sí, es lo que le decía, ahí lo dejo. Ok, gracias, que tenga buen día.